Bienvenidos a Líderes contra el Cáncer, un podcast de Consalud.es con el apoyo de B1 Medicines, en el que pondremos el foco en los profesionales sanitarios, pacientes y familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. Ser uno contra el cáncer significa estar al lado de quienes enfrentan estos desafíos, brindando apoyo y buscando soluciones que marquen la diferencia en su calidad de vida. Hoy ponemos el foco en el liderazgo femenino en el campo de la hematología, un terreno donde la ciencia, la gestión y la vocación se cruzan y donde las mujeres cada vez más están dejando una huella profunda. Vamos a hablar de ciencia, de liderazgo, de desafíos, pero también de lo personal, de lo que no siempre se ve. Porque liderar también es una cuestión de actitud, de inspiración y de saber abrir camino para otras que vienen detrás. Para ello, hoy nos acompañan dos referentes que combinan visión, compromiso y una trayectoria impresionante. Tenemos a Cristina García Medinilla, General Manager de B1 Medicines Iberia, y a Mariby Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Es un placer teneros en la mesa. Como decía, tenéis unas trayectorias impresionantes en el campo de la hematología. Supongo que llegar hasta ahí no ha sido fácil, pero me gustaría, antes de empezar a ahondar en estos términos más profesionales, haceros una pregunta súper personal, porque al final creo que detrás de una persona líder, de una persona que gestiona equipos y que tiene conocimientos amplios sobre un trayecto, es cierto que al final todo viene marcado de más atrás, ¿no? Si ponemos la vista en vuestra infancia, cuando vosotras erais niñas, ¿cuándo os disteis cuenta de que queríais dedicar vuestra vida, vuestro trabajo en el mundo de la salud? Bueno, si quieres que empiece yo diría que desde pequeña siempre me gustó la biología. Entonces, pues me gustaban las cosas relacionadas con la medicina. No tengo familiares médicos, mis padres no eran médicos, entonces, pues bueno, esa tradición familiar no la tengo, pero me gustaba también ayudar a los demás. Y de hecho, pues desde pequeña siempre he hecho labores. Recuerdo con una muy amiga mía, todos los domingos íbamos a un asilo de ancianos a ayudar a los ancianos y subíamos a la planta de enfermería, donde estaban los que realmente estaban malos. Entonces, bueno, pues probablemente vas forjando el gusto por la biología, el gusto por ayudar a los demás, y yo creo que en la medicina pues se conjugan esas dos cosas de manera perfecta, y yo creo que eso fue el motivo fundamental por el que yo estudié medicina. Al final, el campo de la hematología, un niño no lo conoce, ¿no? Entonces yo me imagino, Cristina, que de pequeña ni te podrías imaginar que tu trayectoria profesional iba a estar vinculada a este campo, ¿no? Pues fíjate que en mi caso, ni de pequeña ni de bastante mayor, porque yo, en realidad, a mí lo que se me daban bien eran las matemáticas, la verdad. Y acabé en la industria farmacéutica por casualidad. Yo estudié empresariales, hice luego historia del arte. Siempre dije que hacía los números y las finanzas con arte y con creatividad, hasta que, la verdad, me encontré con el apasionante mundo de los pacientes y me atrapó. Y a partir de entonces, mi vida profesional ha estado siempre unida a la industria farmacéutica y fíjate, luego, la verdad que con el tiempo, pensando, seguramente, si lo hubiera descubierto antes, a lo mejor hubiera estudiado otra cosa. Siempre pensé que como si veía sangre me mareaba, pues que no valía para esto. Claro, yo creo que muchas veces cuando a los niños les preguntamos ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Pues a lo mejor médicos sí que te lo suelen decir, sí. Pero luego es cierto que es más complicado de lo que parece poderle explicar a un niño en qué consiste tu trabajo, ¿no? Yo creo que a lo mejor un niño se imagina al médico cuando le ve, ¿no? Más tipo pediatra. Pero ¿cómo le explicaríais vosotros a niños pequeños o no tan pequeños, esos adolescentes, en qué consiste la hematología y la importancia que tiene? Bueno, no es fácil. Yo, curiosamente, hace unos cuantos meses, yo creo que a finales del año pasado, me encontré a un niño que es hijo de un primo mío en un supermercado y me dijo: Mariby, me tienes que explicar cómo se forma la sangre. Y entonces dije: hombre, pues claro que te lo tengo que explicar. Y lo que hice fue mandarle un vídeo que la Sociedad Española de Hematología tiene, viajando por la sangre, y bueno, pues luego me devolvió la llamada y me dijo que lo había entendido perfectamente. Es un niño muy listo, también he de decir, pero yo le diría que la sangre, toda la gente conoce lo que es la sangre, porque uno se hace una herida y enseguida sale la sangre. Entonces la sangre es un líquido donde está lleno de células que nos ayudan, en primer lugar, a dar energía para poder vivir, para poder caminar. Es la hemoglobina que está en los hematíes y que le da ese color rojo que tiene la sangre.
Pero además hay otras células que nos ayudan a defendernos de ataques externos y que cuando tenemos un catarro pues seamos capaces de superarlo. Y por otro lado, cuando nos hacemos una herida y sale sangre, hay otras células que se encargan de ir ahí a formar un tapón y que la sangre deje de salir. Y todas esas células salen de una fábrica, y la fábrica de las células de la sangre es la médula ósea, y la médula ósea está dentro de los huesos. Tú le señalas el esternón o las caderas y allí es donde se forman todas las células. Y hay una célula madre de la que salen todas las células. En condiciones normales, pues esa sangre circula, cada célula ejerce su función y todo funciona correctamente. Y cuando hay alguna célula que por motivos, en la mayoría de los casos que no conocemos, se transforma a una célula maligna, entonces surgen potenciales enfermedades de la sangre, fundamentalmente enfermedades neoplásicas, aunque la hematología es muy amplia y hay una gran variedad de enfermedades de las células de la sangre que no siempre tienen que relacionarse con el cáncer, aunque es cierto que cuando te preguntan ¿y tú qué haces? ¿Qué es la hematología? ¿Haces análisis de sangre? Y yo digo, no. Digo, ¿te suena la leucemia? Uy, sí. Digo, bueno, pues nosotros nos dedicamos a investigar y a tratar pacientes con leucemia, pacientes con linfoma. Entonces, es una manera de explicarles un poco qué es la hematología, aunque es una especialidad muy amplia, porque la transfusión de sangre también forma parte de la hematología y pues los análisis de sangre, por supuesto, también, pero también hacemos análisis genéticos y análisis moleculares de las células de la sangre cuando tienen alguna patología, con lo cual es muy variable. Hay hematólogos que trabajan en el laboratorio, hay hematólogos que visitan pacientes y hay algunos que hacen las dos cosas. Yo, cuando has dicho, estabas hablando de todas las células y demás, a mí me ha venido a la mente esa serie que hace muchos años echaban, ¿verdad?, del cuerpo humano, hombre, efectivamente. Sí. Yo creo que ahí los niños pequeños nos quedábamos embobados y aprendíamos mucho, ¿no? O nos sonaban, por lo menos nos sonaba, a lo mejor no te quedabas con lo que te estaba contando. Esa parte ahora sí que falta un poco, ¿no? Como esa formación, esa divulgación un poco más hacia la sociedad general. Es decir, no hace falta que te toque un caso cercano de alguna enfermedad de la sangre o que tengas que visitar al hematólogo por algo concreto para saber que está ahí, ¿no? Y para saber qué ocurre. Y yo creo que esa parte se echa un poco en falta en los últimos tiempos, ¿no creéis? Bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos como presidenta de la Sociedad Española de Hematología. El mes de septiembre es el mes de las enfermedades hematológicas y uno de los objetivos fundamentales es dar a conocer a la sociedad lo que es la hematología, lo que es la sangre. De ahí lo que yo te comentaba, vídeos viajando por la sangre para que el público general conozca lo que es la sangre, lo que es la médula ósea, lo que son las enfermedades de la sangre. Es verdad que la gente pues conoce mucho más el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, porque son mucho más prevalentes. Los cánceres hematológicos en global ocupan la posición número 5 en cánceres en nuestro país. Lo que pasa que es cierto que el público general, la sociedad, los conoce menos. Muchas veces cuando hacemos el diagnóstico pues, de un linfoma, de un mieloma, es la primera vez que han oído esa palabra. Nuestro objetivo es que la sociedad lo conozca y en ello estamos y bueno, pues vamos a los colegios, vamos a las facultades de medicina, es decir, vamos al público general, a los pacientes para que conozcan más la hematología, pero bueno, nunca es suficiente y tenemos que continuar. Claro, además justo cuando se habla de, cuando os preguntaba, ¿no? ¿Pero sabes lo que es la leucemia? Ah, sí, eso sí, la leucemia, los linfomas, lo asocias más a la oncología que a la hematología. Y ahí yo creo, Cristina, que vosotros, como parte de la industria, también estáis haciendo desde Big One Medicines una labor también importante en divulgación. Estáis también muy comprometidos con esto, ¿no? Estamos muy comprometidos con la divulgación y con el conocimiento y también con el reconocimiento de los hematólogos en España. La verdad que sí, Big One apostamos mucho porque se reconozcan los magníficos profesionales que también hay dentro de la hematología. Y bueno, ahondando un poco en lo que decía Mariví, no sé si has tenido oportunidad de ver una encuesta que ha publicado AEAL, la Asociación de Pacientes con Leucemia y Linfoma, recientemente, donde el 82% decía que el 82% de la población en general desconocía o tenía muy poco conocimiento de lo que era un linfoma, que es impresionante. Y la verdad que esto también, y yo creo que también esto influye en un retraso en el diagnóstico. Si tú a lo mejor no sabes los síntomas que tiene determinada enfermedad, pues a lo mejor retrasas tu visita
a un hematólogo, a un médico de atención primaria incluso. Así es que yo creo que es muy importante. Claro, si ahondamos ahora ya más en esa hematología, en esa situación de cómo está este campo médico en nuestro país, ¿cómo lo describiríais? ¿Creéis que España está a la vanguardia en hematología? ¿Creéis que todavía tenemos cosas por mejorar? Bueno, yo diría que la hematología en España, y lo ha comentado Cristina, goza de muy buena salud. La hematología es una especialidad, como te he comentado antes, muy amplia, que de hecho la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, pero hay una Sociedad Española de Transfusión, hay una Sociedad Española de Trombosis, todo en relación con la hematología. Y la Sociedad Española de Hematología tiene como misión fundamental el promover la excelencia en hematología entre nuestros profesionales sanitarios para ofrecer, obviamente, una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Por lo tanto, la formación forma parte de uno de los pilares fundamentales que tenemos entre todos los hematólogos de España. ¿Por qué la calidad de la hematología en España es buena? Es como si dijéramos el eje científico del cual dependen hasta 17 grupos científicos, grupos cooperativos que investigan y trabajan en determinadas especialidades. Entonces, al final, la hematología, como ocurre en la medicina en general, se está subespecializando mucho, lo cual a veces está visto como algo negativo, pero creo que es algo positivo. Cuando tú tienes una enfermedad y vas a un especialista que se dedica solo a esa enfermedad, no es que ese especialista sea mejor, que a lo mejor también, pero es que se dedica exclusivamente a investigar y a estudiar sobre esa enfermedad. Entonces, eso le da mucho poder a la Sociedad Española de Hematología, al tener grupos científicos dedicados a cada enfermedad. Algunos, todos dependen científicamente de la sociedad, algunos no dependen jurídicamente, tienen independencia propia, pero lo que es importante es que estos grupos de trabajo están muy comprometidos con la asistencia, con la investigación, con el generar conocimiento, con la participación en ensayos clínicos. España es un país puntero en investigación clínica, tanto en generar información científica derivada de ensayos clínicos, que algunos se hacen propiamente por grupos cooperativos de aquí de España, y luego en participar en ensayos clínicos en general, muchos de ellos promovidos también por las compañías farmacéuticas. Los pacientes españoles son tremendamente generosos, los pacientes participan de una manera muy activa en ensayos clínicos. Somos el país número 1 de Europa, el número 3 en el mundo después de Estados Unidos y de China, en reclutar pacientes en ensayos clínicos. Eso posiciona a la hematología española en un lugar muy bueno y con un beneficio además añadido. Cuando los fármacos se aprueban y nuestro gobierno, nuestro sistema sanitario público tiene que aprobar el reembolso de sus fármacos, podemos decir que existe un retraso, que podríamos tenerlo antes. Yo creo, y el otro día comentábamos esto en una reunión donde estaban incluso también AEAL y lo comentaban, afortunadamente somos un país afortunado. Se van aprobando toda la innovación que llega a Europa, acabamos teniéndola aquí en España. Y un motivo es la participación en ensayos clínicos. Tenemos una N de pacientes españoles importante que han tenido la oportunidad de recibir esa innovación en la fase de investigación clínica, y eso también se pone encima de la mesa para que la aprobación y la llegada a todos los pacientes españoles sea también en tiempo y forma y lo más rápido posible. Me encanta, has tocado un montón de aspectos que me gustaría que profundizáramos en esta mesa. Uno de ellos es justo la investigación, porque aquí en uno de los episodios que hicimos de Líderes contra el Cáncer hablábamos de investigación, y entonces lo que se decía un poco era muchas veces esa barrera, ¿no? Esa brecha que surge entre soy investigadora, llevo años detrás de la pista aquí con unas células y demás, y cuando por fin consigo algo, un pequeño detalle, luego para que eso llegue a la práctica y vea la realidad pasa una cantidad de tiempo tremendo. Claro, eso por el lado del paciente, porque sentamos investigador y paciente, el paciente decía, claro, para mí
es cuestión de sigo viva y me voy a poder beneficiar de este descubrimiento o no, o me he quedado por el camino, ¿no? Entonces, está muchas veces, decía la investigadora, esa impotencia de, jolines, con todo lo que yo estoy trabajando y los frutos parece como que tardan en arrancar y tardan en verse, y el paciente, por otro lado, que no ve que se está avanzando todo eso, porque como no le llega, lo que piensa es que no hay investigación y que no hay investigadores detrás, ¿no? Y sin embargo es como, vamos a concretar que sí que hay investigadores, que además en medicina cada vez hay mucha más gente que quiere dedicarse a la investigación. Pero claro que al final, pues entre los procesos burocráticos, que son los que son, que pueden ser más o menos, entre los tiempos de, vale, pues yo he avanzado en esto, pero luego hay otro compañero, otro investigador que tiene que ser el que avance en la siguiente fase o en otro estudio. Luego todas esas personas que se comprometen con los ensayos clínicos, pero de ahí hasta que a lo mejor le llega a un ciudadano de a pie que ha ido al hospital a ponerse su tratamiento, ha pasado mucho tiempo. Pero investigar se investiga, ¿verdad? Por supuesto, y bueno, yo me dedico a la investigación y me dedico a la investigación clínica y veo pacientes. Y eso también es algo que a veces a la gente le llama la atención. Mucha gente piensa que yo no veo a ningún paciente. Yo el lunes vi a 25 pacientes en mi consulta y hago investigación. Y cuando doy unas charlas sobre ensayos clínicos, la primera frase es que el proceso que lleva un fármaco desde que se descubre hasta que llega al botiquín de las casas o al botiquín de una farmacia o al botiquín de una farmacia de un hospital, pues es un proceso largo, complejo y caro. Claro. Entonces, lo que pasa es que la gente tiene que entender que para que ese proceso tenga lugar se necesita colaboración. Y durante mucho tiempo, y no sé si Cristina está de acuerdo conmigo o no, la investigación básica estaba como mucho más separada de lo que era la investigación translacional, de la investigación clínica y de la llegada del fármaco al paciente. Afortunadamente ahora yo creo que todos vivimos mucho más juntos y colaboramos. Prácticamente en todos los hospitales académicos hay un centro de investigación del cáncer, donde hay laboratorios. Yo coordino un laboratorio en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. ¿Qué se hace allí? Pues allí se han hecho un montón de estudios preclínicos, estudios en modelos animales, estudios en células de los pacientes que los tenemos en el hospital al lado, y las células de los pacientes viajan del hospital al centro del cáncer, y allí se prueba en muchas ocasiones por primera vez o de manera complementaria a otros investigadores la eficacia de fármacos que todavía no se conocen. Muchos no tienen nombre, tienen simplemente unas siglas y unos números, y se ven allí los primeros datos de eficacia. Al mismo tiempo, se empiezan a intuir también algunos efectos de seguridad cuando se evalúan en modelos animales. Y nosotros tenemos experiencia, y la experiencia existe en España. Yo me siento pues muy afortunada de haber vivido ese momento, como algunas combinaciones desarrolladas en el laboratorio por la gente que trabaja allí ha condicionado el desarrollo de ensayos clínicos. Inicialmente ensayos fase 1-2, donde se define la dosis, donde se prueban en pacientes que no tienen otras opciones de tratamiento, porque obviamente la seguridad del paciente siempre es lo primero, y poco a poco se han ido moviendo hacia fases más tempranas y ahora se utilizan en todo el mundo en pacientes en primera línea. Esa unión, yo creo que mucha gente no acaba de entenderla. Entonces, ¿cómo conectamos? Pues de nuevo manteniendo reuniones semanales y continuas con la gente que trabaja en el Centro de Investigación del Cáncer, teniendo una colaboración y un contacto continuo con la gente de las compañías farmacéuticas, porque son ellos los que también depositan su confianza en nuestros laboratorios para hacer esos primeros experimentos, y luego son los que nos ayudan con el fármaco y con dinero para que nosotros podamos hacer la investigación clínica. Con lo cual es una colaboración, y yo pues me dedico a los ensayos clínicos y puedo tener que escribir el ensayo clínico, organizar y programar todas las visitas de los pacientes, pero al mismo tiempo veo a los pacientes fundamentalmente en el seno de ensayos clínicos.
y es pues realmente muy gratificante. Claro, es que al final cuando se habla de colaboración se piensa en esos equipos multidisciplinares, ¿no? Es decir, bueno, pues una persona de laboratorio con una persona que ve pacientes, con otro tipo de especialidades, todos juntos compartir experiencias, pero también la colaboración público-privada. Al final no se puede ir solo por la parte privada porque te faltaría pues la experiencia de los profesionales o todos esos pacientes que están en los hospitales, ni se puede ir solo por la parte pública porque no hay recursos para todo. Entonces al final ese engranaje del servicio público, de la parte del sistema sanitario público con la parte de la industria farmacéutica a nivel privado, yo creo que se hace esencial y fundamental, ¿no? Absolutamente. Y ahora te dejo a ti, Cristina, pero para... Estás diciendo estupendamente. Mi carrera Maribel. profesional está basada en eso. Y recibimos fondos de las compañías y los fármacos para hacer ensayos, pero no llegan a todos, porque nosotros también dentro del ensayo clínico nos gusta investigar por qué unos pacientes responden, por qué otros no, claro. Evaluar mecanismos de resistencia. Y con ese mismo ensayo clínico y bajo ese mismo paraguas hay otra gente o nosotros mismos que pedimos financiación a los fondos públicos, al Carlos III, y tenemos becas de investigación con ellos. Y todo forma parte del mismo proceso, con lo cual, claramente, sin colaboración no hay investigación ni se avanza. Colaboración entre muchas entidades y también de muchas personas, porque en todo este proceso muchas veces esa gente que trabaja en el laboratorio y que hacen esos experimentos quedan como más relegados, pero si ellos no existieran, nada de lo demás continuaría. Entonces yo creo que bueno, es un engranaje de muchas personas, de muchas instituciones involucradas y bueno, cuando al final la gente quiere, pues todo sale para adelante. Claro. Para mí, la verdad que es fundamental. Creo que es absolutamente fundamental esta colaboración de los distintos agentes que influyen en la investigación y el desarrollo de los fármacos. El cáncer es una enfermedad lo suficientemente compleja para que iniciativas aisladas no produzcan avances significativos. Con lo cual, esta parte que ha dicho Maribí de unir la investigación básica con la investigación clínica, con el desarrollo de nuevos fármacos, del desarrollo de nuevas indicaciones a fármacos que ya existen. Incluso que un fármaco esté aprobado para una enfermedad no quiere decir que la investigación se pare ahí, sino que la investigación avanza. Y como dice Maribí, se investiga por qué unos pacientes responden, por qué otros pacientes no responden. Yo tengo la suerte de estar trabajando en una compañía donde prioriza los tiempos de acceso desde el laboratorio hasta el paciente y quiere acortar estos tiempos. Nosotros tenemos un modelo de investigación que ha conseguido acortar estos plazos un 30% respecto a lo que es la industria tradicional. Y no es algo que nosotros digamos, sino que podemos demostrar que tenemos en los primeros 10 años de existencia de la compañía ya tenía 3 moléculas lanzadas al mercado de cero, desde la investigación básica que también hacemos nosotros hasta que ha llegado al paciente. Creo que en esto la colaboración es fundamental, absolutamente fundamental. Es fundamental también la colaboración de los pacientes y ahí es muy importante, la verdad, que los pacientes son muy generosos, como decía Maribí, y por supuesto es que tenemos en España unos investigadores y unos centros que son la clave del éxito, la verdad. También es verdad que tenemos una legislación muy favorable que hace también que estemos a la vanguardia de Europa en lo que es ensayos clínicos en España. Justo hablabas de los pacientes y a mí me parecía, como, igual que dice Maribí, no puede ser de otra manera, que son muy generosos. Al final una persona que está enferma, que está pasando un proceso duro y complejo y que no sabe muy bien también hacia dónde va a ir, ponerse en manos de un ensayo, pues hay muchas veces que dicen, pues voy a ciegas, pero eso, esto, o no tengo nada, ¿no? Porque a lo mejor no tengo alternativa. O tienen una alternativa, pero con unos resultados muy poco favorables y dicen, bueno, pues de perdidos al río, ¿no? Como suele decirse. Pero también es cierto que, decías tú al principio, Cristina, que muchas veces los pacientes no saben qué síntomas tiene pues, un linfoma o una leucemia o una enfermedad de la sangre y entonces por ese desconocimiento el diagnóstico se hace más tardío. Al final un diagnóstico más tardío hace más complejo un tratamiento y una supervivencia inevitablemente. Entonces yo sí que quería poner el foco ahora un poco en esos pacientes, por un lado en, los tratamientos que se le dan a ciertos fármacos fuera de prospecto, por así decirlo,
Y eso son gracias a la investigación, pero también la importancia que tiene que cada vez se sea más consciente de esos síntomas o de todas esas patologías que pueden ocurrir, que muchas veces es como, ay, no me hables de eso, que luego yo me somatizo, ¿no? Y pienso que me va a pasar a mí. Pero hay que poner sobre la mesa síntomas de enfermedades que al final acaban siendo frecuentes, porque bueno, ser los quintos en los cánceres más frecuentes me parece que es demasiado relevante como para no saber qué es a lo que tienes que prestar atención, ¿no? Sí, con respecto a lo primero que comentabas de los ensayos clínicos y de los pacientes, te decía que los pacientes españoles son muy generosos y yo en Salamanca veo también a veces pacientes de otros países que vienen también buscando innovación o buscando opciones de tratamiento y el comportamiento no es el mismo. Tienes pacientes de otros países, no voy a decir los países, y les dices, pues mire, puede recibir esto, que es una medicación que ya está aprobada, comercial, pero tiene la posibilidad de participar en este ensayo clínico con este producto que tiene muy buenas características. Si le toca la rama control es también extraordinaria y empleas 30 minutos en explicarle y al final te dicen, no, yo quiero esto, yo no quiero el ensayo. Seguro, ¿no? En España eso es muchísimo más infrecuente. El paciente español dice, no, yo sí puedo colaborar, y eso lo dicen muchos pacientes, colaborar a que otros pacientes en el futuro se puedan beneficiar, por supuesto, y yo acepto participar en el ensayo clínico. Y hay veces, y Cristina lo sabe, que pues, les tenemos que hacer otra médula ósea más, es decir, una punción en el hueso para ver cómo está la fábrica. Ningún problema, es decir, el paciente español es un paciente tremendamente generoso, con lo cual eso como parte de los ensayos clínicos. Tu segundo comentario con respecto a esa potencial detección precoz, pues en el cáncer la verdad es que la prevención sería la palabra ideal y de hecho pues bueno, es uno de los lemas más importantes en el mundo del cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, prevención. El problema de las enfermedades hematológicas, de los cánceres hematológicos, es que la mayoría tienen un curso agudo en su presentación, de tal manera que es difícil poder hacer una prevención específica en ese tipo de tumores. Programas de screening precoz, como ocurre en el cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, hoy por hoy en los cánceres hematológicos, en la mayoría, prácticamente no es factible. Una leucemia aguda debuta prácticamente con alguna sintomatología o una infección que no se acaba de controlar o un dolor abdominal que no cede y hace que el paciente vaya a urgencias, pero en un periodo de tiempo recortado. Eso no quita para que tengamos también linfomas, mielomas, otras enfermedades en las que a veces el diagnóstico no es tan agudo o la presentación es tan agudo. Y también hay otro punto donde hay que hacer una educación muy importante y es en la medicina de atención primaria o en otros especialistas. Muchas veces el paciente tiene dolor de espalda y obviamente al hematólogo no va, porque es que del hematólogo no ha ido a hablar nunca y a lo mejor si le suena pues este será el que hace los análisis de sangre, ¿no? Entonces, como el primer punto de entrada casi nunca, por no decir nunca, va a ser el hematólogo, pues la educación en atención primaria o en traumatólogos, neurólogos, cardiólogos, cualquier especialista que pueda ver a pacientes en relación con las enfermedades hematológicas. Y bueno, pues también forma parte de nuestra labor. La Sociedad Española de Hematología tiene colaboraciones con muchísimas sociedades y equipos multidisciplinares y labores educativas, fundamentalmente la atención primaria. La atención primaria es el primer punto de partida. Sabemos que ahora mismo no goza de la mejor salud en nuestro país, pero yo creo que tiene que ser cuestión de tiempo que la gente se dé cuenta que la atención primaria es clave, es el primer punto donde debemos potenciar todos nuestros esfuerzos porque van a ser los canalizadores y los primeros catalizadores de potenciales enfermedades que requieran una atención inmediata. Claro, yo aquí, por ejemplo, estoy pensando en el perfil más típico o medio de un linfoma son personas mayores. Esas personas mayores se tienen que encontrar muy mal para ir al médico de cabecera porque tenemos los dos polos, ¿no? Yo creo que los que están todo el día en la sala de espera de su centro de salud por cualquier cosa, a los que se tienen que encontrar muy mal para ir. Y claro, muchas veces cuando van, a lo mejor pues son personas mayores que no tienen una alimentación a lo mejor correcta. Claro,
eso al final es como, bueno, pues tienes un poco de anemia, pues será porque no estás comiendo bien o no te estás cuidando o porque ya eres mayor. Claro, esa parte de primaria, como decías, de tengo una lista hoy de pacientes tremenda, voy a ir rápido, esto es una persona mayor que me viene con una anemia, por ejemplo, que es uno de los aspectos de la sangre que más puede destacar en una analítica para poder derivarse en un linfoma, y se le ventila rápido, por así decirlo. Claro, si no hay una persistencia por parte de ese paciente o porque ya empieza a haber otros síntomas más agudos, no hay esa detección temprana. Ya no digamos prevención, sino que se detecte a tiempo, que se detecte cuando está en inicios la enfermedad, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso la labor de educación y, pues bueno, como si dijéramos, banderas rojas dentro de un análisis que cualquier médico debe prestar atención. La anemia es algo como muy llamativo, pero a lo mejor los leucocitos o la fórmula leucocitaria hay alguna desviación, o la bioquímica, la LDH un pelín elevada, o las proteínas totales altas, la albúmina baja, es decir, esas labores de educación que hay que hacer entre los médicos más generales para poder hacer una detección lo más precoz posible, por supuesto. Y luego hablábamos antes también de esos profesionales, esos que se deja la piel, ¿no? Que investigan, que pasan además consulta y en el campo de la hematología, hoy estamos hablando de mujeres líderes en este campo, y a mí me gustaría preguntaros si a lo largo de esta trayectoria en la hematología os ha inspirado alguna mujer. Bueno, a mí exactamente en el campo de la hematología, inspirarme una mujer hematóloga, pues tengo que decirte que no. A mí la hematología me apasiona. Es verdad que me formé en el Hospital Universitario de Salamanca, un servicio donde había mucha mujer y bueno, pues mis primeras relaciones con la hematología en la unidad de hospitalización eran mujeres. Voy al banco de sangre y son mujeres, bajas a morfología y hay una mujer. O sea, sí que hematólogas ha habido de manera clásica bastantes mujeres, pero bueno, no ha habido una mujer en especial que me haya inspirado, sino bueno, la hematología en general. Y luego, pues probablemente yo he tenido un mentor en mi carrera muy bueno y era un hombre, con lo cual no tengo una mujer así que me haya impactado. ¿Y creéis que justo eso cambiará a las nuevas generaciones de médicos que están saliendo hoy en día, mujeres que dentro de 5 o 10 años empiecen a ejercer la medicina y que sí que puedan tener esos referentes en hematología porque sus mentores vayan a ser mujeres? Pero yo creo que ese es el cambio generacional. Es decir, para mí lo positivo es que cuando gente de mi generación empezó, probablemente las figuras en las que nos podíamos fijar como referentes para decir yo quiero ser eso eran hombres. Con lo cual era más difícil que nos fijásemos en una mujer. Lo bueno es que ahora haya mujeres que vayan reemplazando a esas antiguas generaciones de hombres y obviamente las siguientes generaciones tengan como referentes mujeres. Para mí me parece que esa transición debería ser muy natural y probablemente las generaciones próximas tengan como referentes mucho más mujeres. De hecho, si tienes en cuenta el porcentaje de mujeres que estudian medicina, pues será un relevo natural. A mí lo que me sorprende todavía es que hay muchos, o sea, tenemos un poco el estereotipo marcado de qué profesiones son de mujeres y qué profesiones son de hombres. Entonces yo creo que así como en profesiones donde hay mucha mujer es muy fácil encontrar referentes femeninos, en otras creo que haría falta visibilizar todavía modelos femeninos, mujeres que son capaces de llegar o que son capaces de para visibilizar que no hay profesiones que estén vetadas de alguna manera a las mujeres o que estén vetadas a los hombres, ¿sabes? Que me parece que esa parte todavía hay mucho que hacer. De hecho, por ejemplo, en los comités de dirección que siempre se visualiza la típica mesa rodeada de hombres, pero en vuestro caso, por ejemplo, en Big One, en el comité la mayoría sois mujeres, ¿no? Sí, somos el 63% somos mujeres. Y es verdad que a la industria farmacéutica también nos dedicamos en la gran mayoría, son mujeres las que se dedican a esto. Yo tengo que decir que creo que el sector farmacéutico es un sector privilegiado en cuanto precisamente al porcentaje de mujeres que alcanzan posiciones de dirección, porque hay muchas compañías ya que tienen en sus consejos de dirección, en sus comités de dirección, un porcentaje de mujeres elevado. ¿Cómo veis el futuro en ambos ámbitos? Por un lado de la hematología y por otro lado pues bueno, de esta industria farmacéutica, la llegada de las mujeres. ¿Creéis que todavía se van a encontrar desafíos por el camino
¿O que lo que estábamos hablando, hay una sucesión natural y entonces al final todo tenderá como un poco a allanarse y a que sea natural que haya mujeres? Bueno, yo quiero pensar que sea un relevo generacional natural, pero también yo, presidenta de la Sociedad Española de Hematología, una sociedad que tiene más de 60 años, y yo he sido la segunda mujer. O sea que, pero bueno, yo quiero pensar que todo lo que venga después sea mucha mujer. Lo que pasa es que también, y en línea con lo que ha comentado Cristina, hay que hacer una labor un poquito de educación entre las mujeres. Es decir, las facultades de medicina están llenas de mujeres. Llegan al MIR y las notas más altas no siempre están en las mujeres, pero los periodos de formación, las mujeres habitualmente son excelentes. El punto de salida, el punto de partida es el mismo para hombres y mujeres. El problema es que la mujer muchas veces los retos o los vetos se los pone ella misma. Y es ahí yo creo que donde hay que trabajar. Es decir, la mujer, por definición, cuando te ofrecen, ¿quieres ir a este sitio a dar una charla? ¿Quieres ocupar este puesto en un advisory board? ¿O quieres...? Un hombre no piensa absolutamente nada, dice sí. Una mujer dice, lo voy a pensar, y empieza a decir, los niños, mis padres, las actividades extraescolares, mi marido. No sé. Entonces, si quiere, tiene una lista de excusas para decir no. Eso yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Es decir, esas excusas no tienen por qué existir. Hay que ponerlas en la mesa, por supuesto, y tú tienes que conciliar tu vida personal, tu vida familiar, pero también tu vida laboral y tu vida profesional. Porque al final tú puedes tener niños pequeños, pero los niños pequeños se hacen mayores. Claro. Y tienes un marido, el cual, pues bueno, pues tienes que estar con él y atenderlo. Y padres, pero, es decir, eso para mí es lo que más hay probablemente que trabajar. La mujer muchas veces sigue poniéndose autoexcusas para no avanzar, porque a lo mejor somos como mucho más responsables. El miedo al ridículo, el miedo a hacerlo mal, y si no llego, y si no sé qué decir, y el hombre no se lo piensa. Entonces yo creo que ahí probablemente sea donde más hay que trabajar. Para mí es cómo aprovechan las oportunidades las mujeres y los hombres, porque es verdad que el punto de partida de las oportunidades son las mismas, pero cómo los aprovechan unos y otros, todavía creo que la mujer tiene un camino por recorrer. En un estudio que leía yo recientemente, hablaban de cómo un porcentaje importante de mujeres que llegan a puestos de responsabilidad tienen el síndrome del impostor. Es decir, piensan que esa posición no se la merecen, que han llegado allí por casualidad. Esto, en ese mismo estudio, decía que un porcentaje muy bajo les pasa a los hombres. Entonces yo creo que también es un tema de educación, es un tema de formación, es un tema de eso, de visibilizar mujeres que son capaces de tener una vida personal plena y una vida profesional plena. Y que al final la vida personal y la profesional van unidas y que somos personas y lo más importante es poder elegir. Claro, y yo aquí también diría, ¿no? Al final, ese mensaje de superwoman, ¿no? Que muchas veces nos autoimponemos y dices, oye, no, que es que yo me puedo equivocar, ¿y por qué no? Y de repente puedo estar dando una charla y quedarme en blanco, ¿y por qué no? ¿No? Y no pasa nada, y al final somos todos personas, todos nos equivocamos, y lo importante es un poco saber salir al paso, ¿no? Y saber que, bueno, mientras tú en tu trabajo lo estés haciendo bien, pues adelante con ello. ¿Qué consejo le daríais a las mujeres que vendrán en las siguientes generaciones, tanto al ámbito hematológico como a la industria farmacéutica? Si tuvierais que darles un consejo para decirles, venga, ánimo con esto. Yo un poco eliminar todo ese tipo de barreras, es decir, a mí, a la gente joven que trabaja conmigo, cuando pues al final tienes que delegar porque ya vas cumpliendo años y obviamente tienes que hacer un relevo en la gente que está. A mí me gusta preguntarles dónde se ven ellos y dónde se gustarían ver en 5 o 10 años. Entonces, un poco eso significa, después de hacer una meditación y pensarlo, no así a bote pronto. Entonces, obviamente, te puedes encontrar de todo, pero esa persona que le gustaría decir, pues me gustaría alcanzar un éxito a nivel profesional, tener en relevancia, publicar, seguir haciendo investigación, pues obviamente en esa persona hay que potenciarla. Para mí, el no ponerse barreras es el principio número 1, pero obviamente todo ello va unido a un esfuerzo importante, porque
eso es verdad. Muchas veces dicen, ¿cómo compaginas todo? Y digo, pues a mí me encantaría decir que yo los fines de semana me voy todos los fines de semana por ahí, pero al final no es así. Tienes que incorporar tu agenda en los fines de semana y trabajar, porque sí, trabajar por las tardes y trabajar por las noches. Entonces es un esfuerzo, pero con esfuerzo, si tú quieres, se puede conseguir. Y también a mí en el campo de la hematología, y para mí ha sido una experiencia personal muy importante y por eso también siempre la recomiendo y la intento ejercer, es la labor de mentorización. El tener un mentor que te guíe y que te vaya abriendo camino y que te vaya diciendo por dónde ir, por dónde no, creo que también es absolutamente clave. Por lo tanto, yo esos 3 mensajes serían los que les dé. Y otro, una persona que quiera llegar arriba, que quiera crecer, tiene que ser tremendamente generoso, no puede ser egoísta, porque dando vas a recibir muchísimo más. Bajo el punto de vista de la industria, casi podría copiar lo que ha dicho Mariví. Creo que buscar un mentor, alguien que te vaya orientando, que desde fuera, sin estar tan metido en tu situación personal, te puede ir orientando cuáles son esos caminos que puedes elegir, tener claro qué es lo que quieres hacer. También, si al final todos somos personas que tenemos una familia, pues esas cosas hay que hablarlas en familia también. Creo que muchas veces son decisiones familiares. Y luego ya si me centro un poco más en liderazgo en la industria, digo farmacéutica, pero creo que vale para cualquier industria, creo que también es centrarse en las personas. Es muy importante para producir resultados. O sea, a mí me hubiera encantado de pequeña, cuando yo empezaba, que me dijeran, no estés tan enfocada en los resultados, enfócate en las personas y los resultados vendrán. Y muchas veces el pedir ayuda, ¿no? Que es como, tengo que poder con esto y qué vergüenza, ¿cómo le voy a preguntar a alguien cómo se hace esto? ¿Cómo puedo organizarme? ¿O cómo puedo? Y hay que quitarse esos miedos, ¿no? Y esas vergüenzas y decir, oye, qué mejor que lo que venimos hablando todo el rato, a hacer las cosas cooperando todos juntos, ¿no? Y colaborando todos juntos y pidiendo ayuda, ¿no? Sin duda, la colaboración es otro aspecto clave para poder avanzar en la investigación, pero yo diría aplicable a lo que Cristina dice, y yo creo que en todos los aspectos de la vida uno solo llega a muy pocos sitios. ¿Cómo veis la hematología de aquí a 10 años? Bueno, yo realmente la veo muy bien. La hematología es una especialidad que ha avanzado muchísimo. Como te he comentado antes, es una especialidad muy amplia. Es una especialidad que en muchos ámbitos es de servicio a otros servicios, y hablo del servicio de transfusión, hablo de los hemogramas, hablo de la coagulación. El tratamiento de los pacientes con cánceres hematológicos es más propio, más particular de la propia especialidad, pero hemos sido pioneros en muchas cosas y en los últimos años hemos sido pioneros en la terapia celular, es decir, en utilizar nuestras propias células, nuestro propio ejército natural para luchar contra el tumor. Y bueno, pues prueba de ella es una gran cantidad de terapias celulares, entre las que están los linfocitos T-CAR que se conocen, pero otras terapias génicas, por ejemplo, para la hemofilia, y en eso la hematología ha sido pionera. Afortunadamente se sabe ahora que ese sistema inmune, es decir, la capacidad de las células del sistema inmune para destruir tumores, es aplicable a la oncología, pero es también aplicable a otras muchas enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, con lo cual yo creo que de aquí al futuro, en los próximos años, vamos a seguir siendo una especialidad de servicio a muchísimos pacientes con enfermedades de diferentes tipos, y que a través de estas terapias yo creo que vamos a ofrecer resultados, al menos los preliminares que tenemos son muy buenos, con lo cual ampliando nuestra capacidad de dar servicio a mucha gente. Si hablamos de cánceres hematológicos, además, si vemos todo lo que se ha avanzado en los últimos años y todo lo que hay por descubrir y todo lo que hay todavía, lo que están investigando las distintas compañías, en concreto, por ejemplo, mi compañía está investigando en distintos tipos de moléculas, distintos mecanismos de acción, lo que está por venir me parece impresionante. La verdad que todos tenemos el sueño, todos los que trabajamos en esto tenemos el sueño de curar el cáncer, y la verdad que viendo todo lo que está por llegar y los avances que se producen en los últimos tiempos, creo que estamos en un momento, además, súper interesante en la hematología en concreto, y que vamos a ver cosas
para los pacientes muy buenas. Yo creo que hay que sacar pecho muchas veces, ¿no?, del Made in Spain, que muchas veces ponemos en valor lo que hacen otros, sobre todo a nivel internacional, y se nos olvida que también en nuestro país hay grandes profesionales, hay grandes investigadores, hay grandes resultados y bueno, también hay que ponerlo en valor y agradecérselo, ¿no? Para terminar, quería haceros una pregunta a ambas y es, una pequeña reflexión sobre cómo podemos seguir siendo líderes contra el cáncer. Bueno, yo creo que para ser líderes en algo, en este caso líderes contra el cáncer, yo resumiría en algo que hemos hablado a lo largo de la entrevista y empieza por investigación básica para conocer muy bien los mecanismos de por qué se produce un determinado cáncer. Eso tiene que ir unido al descubrimiento de moléculas que ataquen a los mecanismos de acción que hemos descubierto en la investigación básica, investigación clínica, acompañada siempre de investigación translacional para poder intentar entender el mecanismo de acción, las respuestas, las resistencias, incluso los efectos secundarios. Por un lado, eso es clave. El segundo punto es la colaboración. Una persona sola no va a llegar a ningún sitio. Yo te he comentado, en España hay grupos cooperativos prácticamente de todas las enfermedades, de todos los cánceres hematológicos, que trabajan todos juntos. Y en España hay más de 80 y 90 hospitales que pertenecen a esos diferentes grupos cooperativos que están deseosos de participar en todos esos proyectos de investigación clínica. Con lo cual, investigación, colaboración, liderazgo, porque al final todas esas investigaciones tienen que estar lideradas por un grupo de gente, pero que sean, como te he comentado antes, extremadamente generosos para no competir, sino ser capaz de arrastrar a toda la masa de investigadores, en este caso de nuestro país, para perseguir el objetivo único y el principal objetivo que, como ha dicho Cristina, es curar el cáncer. Y yo creo que lo vamos a conseguir, no el cáncer en general. Esto sería una visión probablemente demasiado optimista y no real. Pero tenemos en hematología muchos cánceres hematológicos que están curados y nuestro reto es conseguir la curación en aquellos en los que todavía no la hemos conseguido. Tal y como hemos dicho, yo creo que es fundamental el aunar esfuerzos. Creo que unir los esfuerzos que hacen investigadores, las compañías farmacéuticas, las distintas instituciones, creo que es fundamental. Hay un tema muy importante que también hemos hablado, que es acortar los tiempos, el cómo ser todos más ágiles. Y para mí hay un tercer tema que también pasa por el paciente y pasa por el tratamiento personalizado del paciente. Creo que también en los tratamientos del cáncer también hay que tener en cuenta que el paciente no solo tiene una enfermedad, sino que cada enfermedad es distinta, cada paciente es distinto y además el paciente tiene unas características a lo mejor socioeconómicas o en su familia que hacen que unos tratamientos les vaya mejor que otros o eso vaya a influir en la adherencia de su tratamiento y por tanto también en el éxito o no del tratamiento. Creo que también no nos debemos conformar con los resultados que tenemos, sino que tenemos que ir más allá. A nosotros en Big One nos gusta decir que el cáncer no tiene fronteras y nosotros tampoco. Y a mí me parece una manera muy importante de terminar. Claro que sí, y con un futuro sobre todo alentador y prometedor, ¿no? Para que muchas veces aquí en los episodios de Líderes contra el Cáncer lo hemos dicho, ¿no? Hace unos años a ti te decían la palabra cáncer y automáticamente pensabas en me voy a morir. No sé si en un mes, en 2 o en un año, pero era como visualizar que te morías. Y ahora, por suerte, eso está cambiando y cada vez más las estadísticas al final demuestran que se está revirtiendo en ciertos tipos de cánceres. Entonces, vamos hacia ello con los hematológicos, a ver si podemos encontrar una cura para ellos. Ha sido un placer charlar con vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos en Líderes contra el Cáncer. Muchas gracias.